Finalmente, nuestra última panelista es la doctora Milena Rodríguez, vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios y la vicerrectora académica virtual de a distancia. La doctora Rodríguez es bióloga con maestría en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, en formación de maestría en redes sociales y aprendizaje digital y de doctorado en Comunicación y Educación en entornos digitales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En principio nos deben sobrar algunos minutos para que ustedes puedan formular unas cortas y pocas preguntas antes de que, por cuestiones de tiempo, nos veamos obligados a cerrar con el evento. Doctora Rodríguez, por favor. Bueno, muchas gracias, complacida de estar con tan prestigiosos y notables invitados en el salón. Bueno, primero un saludo del padre Rafael García Reyes, que en paz descanse, que nos ilumina, siempre nos acompaña, de pronto con el cual comienza esta ilusión, este sueño y esta realidad que es Uniminuto el día de hoy. También un saludo extensivo del padre Harold Castilla de Voz, nuestro rector general, y nuestro rector de VD, Uniminuto Virtual de Distancia, el doctor Álvaro Campo Cabal. Yo soy vicerrectora académica. Bueno, Uniminuto se enfrenta directamente a los desafíos en tiempo real, sin o con preparación en los diferentes contextos culturales que tiene Colombia. Nosotros nos enfrentamos, tenemos 73 lugares de gestión académica, tenemos educación distancia, que es el 73% de la educación que ofrece Uniminuto. Uniminuto tiene en este momento 118.000 estudiantes activos, entonces el reto es grande. En educación formal, educación informal. El 73% es educación a distancia y virtual, es decir que, como nos dice el padre Harold Castilla, nuestra rectoría es estratégica. Llegamos a pretender transformar vidas, cerebros, pensamientos, ilusiones de personas que están en 73 lugares de Colombia, y esos 73 lugares de Colombia pues están poblados por indígenas, por personas que vienen del conflicto, tema de las FARC, personas de frontera, campesinos, personas desescolarizadas, docentes que llevan tiempo sin volver a prepararse y requieren, frente a estas frente a todos los cambios comunicativos, pues volverse a adiestrar. Entonces el reto nosotros lo tenemos todos los días. ¿Y cómo lo hemos afrontado? Bueno, no tocaré mucho cosas de fondo, pero básicamente ese reto de la educación virtual en Colombia, ese desafío para la era digital en Colombia, para una universidad distancia y en nuestro caso virtual también, que abanderamos este tema, pues es ser conscientes de esa brecha digital a que nos enfrentamos en nuestros países. En otras latitudes tenemos otras características, pero digamos acá desde México para abajo pues tenemos la brecha digital muy presente en nuestros territorios y debemos conocerla porque tenemos inforricos, infopobres, y no queriendo decir que el inforrico sea el que tenga la tecnología y el infopobre el que no la tenga. A veces el que no la tiene sabe manejarla mejor. Entonces hay unos aspectos muy íntimos de lo que es un estudiante en Colombia, voy a hablar solamente de Colombia, para educarse en entornos de distancia y en entornos virtuales. Entonces, uno de los principales retos es primero conocer a quién estamos educando, con quién estamos educando nuestros docentes. Habrá que también caracterizarlos. ¿Habrá docentes inforricos, infopobres? Claro que sí, ¿cierto? Y nuestras instituciones educativas también, habrán instituciones educativas inforricas e infopobres, y no por tener la tecnología de punta, que a veces podemos tener el tablero digital pero está ya guardado, nadie lo toca, o está el tablero digital pero el profesor dando clase con el acetato, o bueno, creo que ya no se usa el acetato, pero aquí de pronto todos nos entendemos. Entonces esa es una de las prioridades, como entender el momento en el que está
los diferentes territorios colombianos y si estamos abocados a una gran diferencia en cuanto al uso o no de las tecnologías. Esto tiene es muy trascendente en lo que pasa en la cultura. ¿Cómo es el impacto de la distancia o de lo virtual en la educación, refiriéndonos a la cultura? Que ahí viene un tema de una relación que a veces se teje de una forma que a veces no explicitamos en nuestros espacios académicos de pronto, y es esa relación tan íntima entre comunicación y los avances comunicativos, educación, tecnología y cultura. Comunicación, educación, tecnología y cultura. Entonces, al tener eso presente, seguramente vamos a educar en contexto, como nos decía la Comisión de Sabios hace un tiempo, que ya tenemos otra Comisión de Sabios que seguramente nos va a volver a decir, hay que tener en cuenta el contexto, lo digo desde el cerebro, desde llenar, yo vengo de las neurociencias. Entonces, el contexto pues hace que para una persona sea significativo o no cualquier tipo de aprendizaje, cualquier tipo. Y ese contexto, digamos, el aprender, el entendernos como pueblo colombiano en sus contextos diversos, biodiversos, pues sí que nos posibilitaría a nosotros participar como instituciones de educación superior de una forma mucho más crítica, mucho más fuerte, mucho más colaborativa en las políticas, en la generación de políticas que se requieren para arreglar nuestra educación virtual. Y ahorita tenemos pues todo lo que está pasando con las mesas. Aquí en Colombia estamos haciendo mesas de debate crítico acerca de cómo debe ser la educación virtual en Colombia. Y hablando que ya en el Ministerio de Educación nos decían, pero es que las instituciones no nos dicen nada. Entonces pensaríamos que uno de los primeros retos es ese, que las instituciones conozcamos Colombia, conozcamos que estamos educando, qué necesidades de contexto tiene Colombia en el mundo y podamos participar mucho más fuerte de la generación de políticas y de lineamientos para la calidad de la educación virtual. Como nos decía el viceministro, si dejamos que nos coloquen los lineamientos, los que no saben de educación virtual, porque seguramente o no tienen toda la experticia, o de pronto lo saben, pero solo en la teoría, pero no en la práctica, los que tenemos la práctica sí que debemos hablar, y es el momento de hablar, creo que es un escenario muy propicio. Yo quisiera citar, siguiendo en la primera pregunta o primera invitación, los desafíos para la era digital, a Zygmunt Bauman, con su concepto de sociedad líquida. Sociedad líquida en 3 categorías. Lo que prima es el cambio. Bueno, lo líquido, bueno, ya todos conocemos de pronto un poco el tema, pero lo líquido pues es por la característica física que tiene un líquido, que no tiene forma, es fluido, puede fácilmente disgregarse, se puede evaporar, es decir, todas esas características que no me voy a detener, pero Zygmunt Bauman con la sociedad líquida sí que nos pone a pensar en 3 aspectos. Uno, en el cambio de las empresas, y ese cambio de las empresas, que pues a propósito que estamos aquí en Ascolpa, el cambio de las empresas sí que tiene unos impactos políticos importantes. A veces las empresas son más importantes incluso que los sistemas políticos de los países, porque tienen más poder y más control sobre los territorios, sobre sus desarrollos. El cambio en las tecnologías, que también pues nos converge por el tema de educación virtual. El cambio en las tecnologías será y va a seguir siendo, no va a detenerse, como también mis antecesores lo han descrito aquí en estas gráficas tan bonitas que nos traía la doctora. Dice, cómo la tecnología va por un lado y la educación, seguimos nosotros así, sí, como sin una tendencia muy corta al cambio. Es así. Y el cambio en las personas, nosotros los seres humanos, y esto también desde un punto de vista más de neurociencia, sí que tenemos unas formas diferentes de actuar, de construir identidad, de construir lo que llamamos identidad y reputación digital. Ahora nos toca, antes no importaba mucho si colgábamos la foto en Cartagena en vestido de baño, ahora sí es importante.
porque hay que tener la reputación y la ciudadanía digital. Y todo eso, ¿dónde se aprende? ¿Dónde se enseña? ¿Quién lo sabe? ¿Sí? Bauman ya lo decía, pero es que la sociedad líquida, las estadísticas nos dicen, los matrimonios duran ¿cuánto? En la sociedad líquida 8 años en promedio. ¿Cada cuánto se cambia de celular? Cada 14 meses en promedio. Cada 14, es pues la estadística que leí la semana pasada. Y el matrimonio, el cambio de celular y los trabajos. ¿Cuántos trabajos tiene una persona hoy en la sociedad líquida? Más o menos 15 trabajos en la vida profesional, si tiene trabajo. ¿Sí? Entonces, estos cambios que son una realidad, pues sí que nos debe afectar la forma en que nosotros concebimos la educación, porque ¿para qué es la educación? Sino para que sea significativa para la persona en el mundo en el que le tocó vivir, y este mundo es de redes, es fluido, cambia, es la dinámica, y podemos decir con seguridad que es caótico. Y por eso también nos contaban todos cómo ya las profesiones en el 2023 no van a ser las mismas, y es que ya es 19. Entonces seguramente que las instituciones deberíamos estar todas revisando nuestros currículos y mirando en qué estamos formando, para qué estamos formando. Bueno, teniendo en cuenta ese aspecto grande de lo que estamos en sociedad líquida, pues hay algo que pienso que las instituciones virtuales también debemos concebir como uno de los desafíos, y es entender la comunicación y el impacto y la relación que tiene con la educación hoy. Seguramente cuando nosotros nos educamos no era tal, pero después de la invención, después del 93, después de la red de redes de cerebros, la red de cerebros que es Internet, pues sí que tenemos una realidad comunicativa diferente. Entonces nace un fuerte grupo de pensadores en el mundo que estudia esas relaciones de la comunicación y la educación en el concepto que es la educomunicación, que se basa en pedagogía crítica. No sé si recuerdan por ahí a Celestine Freinet cuando en Francia colocó una imprenta para que los estudiantes la usaran. ¿Sí? Fue el primer educomunicador. Entonces poner la comunicación o las estrategias comunicativas al servicio de los estudiantes, de los que aprendían, para que los que aprendían tuvieran oportunidad de comunicarse. Hoy día, con el Internet, todos tenemos la oportunidad de publicar, de puntuar, de decir si estamos o no estamos de acuerdo, de tener un blog, de participar en Wikipedia. Tenemos muchas oportunidades de participar. Pasamos de aquella sociedad 1.0 comunicativa donde no se participaba, unos pocos eran los que publicaban, muchos leíamos. Luego pasamos a la 2.0 donde todos publicamos, todos podemos leer, y luego viene la 3.0 con algo de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y todo lo que emerge. Y en esa transición en que estamos, sí que la 2.0 nos da esas opciones maravillosas de tener oportunidades de enseñar en las universidades, distancia, virtuales, presenciales, el humanismo digital. Entonces pasar de la mera tecnología, pasar de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación tan trilladas, a las TRIC, tecnologías relacionales de la información y la comunicación. Le voy a dar el favor a los autores, que son Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas de Zaragoza, España. TRIC, las TRIC, es que nos relacionamos con la tecnología, nos comunicamos y nos relacionamos con la tecnología. ¿Y qué pasa con las TAP? ¿Y qué pasa con las TEP? Ya no solo son las TIC. ¿Y dónde está la universidad? Todavía en las TIC. Entonces la tecnología per se, la tecnología, solo por la tecnología, definitivamente pensamos que no nos va a conducir a lo que es el cambio que requiere la universidad.
en mis palabras, y los invito si quieren leer, reconceptualización de la educación en la era digital. Reconceptualizar, volver a pensar qué necesita la universidad, cuáles son las estrategias, cómo la universidad concibe la educación para este mundo fluido de caos, de cambios, de incertidumbres. ¿Cómo la universidad se concibe? Y sí que tenemos ese reto. Yo creo que ese es el gran reto. Entonces se acaba el tiempo. Bueno, en ese gran reto, pues entonces vienen esos cambios importantes o fortalecimientos importantes en lo que era el rol docente, y no voy a detenerme porque creo que ya lo dijimos. En lo que es el rol docente en cuanto a que no se la sabe todas, no tenemos toda la información, sino es un tutor, ayuda a que aprenda el estudiante a gestionar las redes sociales, las redes de conocimiento, la información, las bases de datos, que es diferente, muy diferente al docente que teníamos nosotros en nuestra educación formal, tal vez universitaria. Entonces, el docente hoy día virtual se pone a la par con el estudiante en la misma mesa, incluso los laboratorios, los lugares de estudio no pueden tener paredes y tener otra estructura diferente a esta estructura donde hoy estamos sentados, que es transmisiva claramente, ¿no? Entonces es el cambio de si yo estoy transmitiendo información, ¿para qué? Si la información ya está en las redes. O si estoy construyendo conocimiento en un entorno virtual utilizando todo lo que ya tiene el mundo, porque en Science ya se publicó que el 99.999% de la información del Homo sapiens sapiens ya está publicada. Entonces ya la información está, hay que aprender a utilizar. Bueno, en cuanto a la afectación de las TIC, a los procesos presenciales, nosotros diríamos es claro, es obvio, es que ya la diferencia entre qué es ser presencial, distancia y virtual empieza a ser un esmir, unos grises de posibilidades, porque la realidad de los muchachos, de los chicos que se están educando, es una realidad conectada, es una realidad en red, es una realidad digital. Ellos no entienden el mundo sin digital. Nosotros somos los que de pronto sufrimos con el tema. Y para ellos es absolutamente básico, como importante que se incluyan en sus currículos posibilidades de comunicarse, de educarse con personas de otras latitudes, o sea, la internacionalización y flexibilización del currículo, y o de aquí mismo, de Bogotá. Entonces, en alguna encuesta que estábamos haciendo, algún estudio que estábamos haciendo hace poco, en la universidad veíamos cuál es la interacción entre, por ejemplo, Bogotá, cuál es la interacción entre Bogotá y provincias y territorio. Ni siquiera entre nosotros nos comunicamos. ¿Cómo es nuestra interacción con Centroamérica, con Suramérica? Porque muchas veces estamos, a veces, no siempre, viendo como con tortícolis mucho para el norte, ¿sí? Pero y nosotros que tenemos los mismos dolores en Suramérica, ¿qué tanto hacemos currículo internacional y flexibilización del currículo? Entonces, este aspecto es importante. En este campo de la afectación de las TIC a la educación presencial, pues viene algo que se denomina, que nosotros le decimos la pedagogía para la complejidad o de la complejidad, donde viene muy fuerte la importancia de la universidad en los temas de potencializar la autogestión del conocimiento. Y la autogestión del conocimiento sí que requiere inversión para poder determinar cuáles son las estrategias curriculares flexibles que se requieren, cómo se hace uso crítico de los medios, cómo enseño yo a que el estudiante siempre tenga una apertura dialéctica hacia lo que recibe, porque todo lo que está en la red pues no está, hay que enseñar en la universidad, es un rol importante de la universidad enseñar a depurar. ¿Cómo maneja el estudiante el fenómeno, por ejemplo, de la posverdad? Eso es Vox Populi, pero nosotros en alguna clase lo damos. ¿Cómo le insertamos esto en el currículum? Bueno, y por último, ya termino, la calidad en la educación virtual yo pensaría que obedece a tres aspectos.
Uno, a caracterizar muy bien a los docentes, a los estudiantes, al tipo de universidad, saber muy bien cuál es mi población, desde el punto de vista cognitivo, de qué habilidades de pensamiento tienen las personas a quienes estoy educando y qué habilidades o qué competencias quiero desarrollar según ese contexto. 3 cosas. En calidad de educación virtual, para calidad en educación virtual, pensamos que se requieren 3 aspectos. 1, la formación de los docentes. Una amplia, extensa y continua formación de los docentes. No solamente en TIC, sino en el entendimiento de lo que es la educación para una época como la que estamos viviendo. Segundo, formación de los estudiantes. No es lo mismo que el estudiante esté esperando clase a que el estudiante tenga un papel protagónico y entienda que le gusta aprender escuchando o viendo, sepa su sistema cognitivo cómo funciona, sepa qué quiere y para qué quiere, y por lo menos también sepa que va a cambiar de profesión o la va a completar con otras, que es lo más seguro. Tercero, el seguimiento. Definitivamente, de pronto uno de los grandes descalabros que ya termino, que todos de pronto hemos vivido en educación virtual al inicio, es que al no tener estrategias de seguimiento digital virtual, ¿sí? Perdón la redundancia, pues repetimos un modelo presencial. Entonces, el modelo presencial, ese seguimiento se lo dejábamos mucho al profesor. Entonces, el profesor es buen profesor, seguro que sale bien la clase. En virtual, la situación es diferente. Se requiere una mentoría continua del docente, del proceso, de las aulas, de las interfaces, de los software, de la bibliografía, del uso, de la aceptación, de la motivación, cosas que antes no se veían, ¿sí? O no, por lo menos no se hacían explícitas en los instrumentos de seguimiento. Esas 3 cosas: formación del docente, formación de estudiantes, seguimiento y mentoría. Y bueno, nada, pues hay mucho de tela para cortar de largo y de ancho en educación virtual. Muchísimas gracias.